546. Y número 546. Un día Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así verá, en su vuelo ha de ver al Salvador, muy pronto sí, Jesús vendrá. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá, señales hay alrededor, Él vendrá y a los suyos llevará, muy pronto sí, Jesús vendrá. Su pueblo verá ahora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su ley vendrá, con toda gloria y honor, su esperando estar y acabará con gozo su Señor. Muy pronto sí, Jesús vendrá y a su pueblo verá ahora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya, muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre a su pueblo. Verá ahora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Bien, hermanos, hará pasar nuestro hermano Gustavo Arias con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciar este momento. Amén, hermanos, Dios nos bendiga nueva vez. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, presentamos este momento delante de ti, la predicación de tu palabra, Señor, para que tú nos auxilies, tú nos ayudes, Dios amado, a hacer claro la predicación de tu mensaje y a glorificarte a ti a través de ella, Señor. Dar a conocer tu grandeza, dar a conocer quién tú eres, Dios mío. Padre, todo eso te lo suplicamos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados, por favor, abran sus Biblias en el libro de Jonás, donde tuvimos la lectura, en el capítulo 1. El libro de Jonás es un libro muy conocido,
un libro de lenguaje sencillo. Por eso es un libro que tiene grandes verdades para nosotros, grandes verdades acerca del Señor. Y también es un libro muy peculiar entre todos los libros de la Biblia y entre todos los profetas del Antiguo Testamento. El título del libro, Jonás, se deriva del personaje principal, Jonás mismo, quien también es el autor, o se cree que es el autor del libro de Jonás, valga la redundancia. Aunque él escriba en tercera persona, era común, hermanos, que los profetas en el Antiguo Testamento escribieran acerca de ellos mismos en tercera persona, así que no es de extrañar que Jonás haya sido escrito por el mismo Jonás. Según indica Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, Jonás era hijo de Amitai y nativo de Gat-Efer. Si usted quiere lo pueden buscar, Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, donde Jonás da una profecía. Y dice que era de un pueblo sitiado a 5 kilómetros al nordeste de Nazaret, dentro de las fronteras tribales de Zabulón. Y habiendo profetizado durante el reinado de Jeroboam II y como predecesor inmediato de Amós, el profeta, Jonás asumió la actitud de un nacionalista radical, totalmente consistente, totalmente consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel a través de los años. Jonás se encontró difícil aceptar el hecho de que Dios sería misericordioso con Nínive de Asiria, cuando sus habitantes merecían un severo castigo. Jonás fue el único profeta enviado a predicar entre los gentiles. A Elías se le mandó vivir en Sarepta durante un tiempo. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 10. Y Eliseo viajó a Damasco, Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 7. Pero solo a Jonás se le encomendó predicar directamente un mensaje de arrepentimiento y misericordia a una ciudad gentil. Su renuncia se explica porque no deseaba la salvación de Nínive, sino ser testigo de su declinación. También temía que Dios se mostrara misericordioso, dándole oportunidad a los asirios de perturbar la vida de Israel. El punto, mis hermanos, es que Asiria, Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran enemigos acérrimos de Israel y habían causado en diferentes ocasiones sufrimiento a Israel. Habían invadido, esclavizado, robado, matado a los israelitas. Y Jonás se negó a ir a predicar a Nínive. El nombre de Jonás significa paloma. Se le describe como alguien enérgico, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Políticamente resulta obvio que Jonás amaba extraordinariamente a Israel, era un patriota apasionado. Desde el punto de vista religioso, era un hombre temeroso del Señor, a quien reconocía como Dios del cielo y creador de los mares y de la tierra. Eso fue lo que le dijo a los marineros: yo soy hebreo y temo al Dios del cielo, que creó los mares y la tierra. Pero su desobediencia inicial, su posterior renuncia a la hora de obedecer y su cólera por la amplitud de la misericordia mostrada con los ninivitas revelan que él era inconsistente con su fe. Era inconsistente con lo que él creía. Los fariseos también estaban mal cuando dijeron que de Galilea nunca se había levantado un profeta. Eso está en 2 de Juan 7:52, porque Jonás era de Galilea. Una tradición judía que no se puede verificar, dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos. Ahora, el trasfondo, o lo que está pasando
detrás de escena es lo siguiente. Los paganos asirios, tradicionalmente enemigos de Israel, fueron potencia dominante en el Medio Oriente entre los años 885 y 665 a.C. Varios relatos del Antiguo Testamento describen sus atropellos contra Israel. Por ejemplo, la deportación de Babilonia de las 10 tribus fueron los asirios quienes la deportaron, eran enemigos. El poderío asirio se había debilitado en el tiempo de Jonás, y eso permitió a Jeroboam II reclamar áreas de Palestina desde Hamad hasta el Mar Muerto, como Jonás profetizó en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Vayan conmigo, por favor, para que nos ubiquemos en el tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Ahí leemos, Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Hablando del reinado de Jeroboam II, dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Jezreel. Ahora, mis hermanos, el propósito del libro de Jonás fue poner de manifiesto que Dios ama a todos los pueblos y desea ofrecerles su misericordia si se arrepienten. Ha sido llamado el más sobresaliente libro misionero del Antiguo Testamento. Dios declaró en un momento que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través del pacto con Abraham. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3. Pueden ir conmigo. Una de las condiciones del pacto, una de las cosas que Dios promete en el pacto con Abraham, no era solamente bendecir a Israel, sino bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham. Él dice, Génesis capítulo 12, verso 3, le dice Dios a Abraham: y bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero con el tiempo, mis hermanos, los israelitas se volvieron nacionalistas. Pensaban que el pacto de Abraham y las bendiciones prometidas a Abraham eran exclusivamente a la nación de Israel. Pero el libro de Jonás muestra que Dios también ama a los gentiles y Dios quiere llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Otros temas importantes en el libro de Jonás son el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. Mis hermanos, Dios gobierna en todo, Dios reina en todo. Y a fin de cuentas, aquí se hará la voluntad de Dios. Jonás no quería ir a Nínive, y Dios quería que Jonás fuera a Nínive. ¿Dónde terminó yendo Jonás? A Nínive. Aunque él no quería, pero yo quería que él fuera a Nínive. También vean conmigo cómo el libro de Jonás muestra el dominio del Señor en toda la creación. Por favor, vean Jonás capítulo 1, verso 4. Jonás capítulo 1, verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Si fue Dios que lo hizo. Jonás capítulo 1, verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Verdad? Capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás capítulo 4, verso 6. Allá podemos leer: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Entonces, Dios domina la naturaleza, Dios domina los animales, Dios domina las plantas, y Dios domina por encima del carácter o la decisión que Jonás quiera tomar.
Dios domina aún en la voluntad de Jonás. Dios es soberano. Eso nos enseña el libro de Jonás. Nosotros queremos llamar a ese primer mensaje sobre el libro de Jonás, huyendo de la voluntad de Dios. Vamos de inmediato a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver la comisión de Jonás, o el llamado de Dios a Jonás. Dice Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mis hermanos, es Dios que está llamando a Jonás a predicar a Nínive. Y si Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, obviamente es una extensión de la misericordia de Dios. Dios quería que Nínive se arrepintiera. Dios quería salvar a Nínive. Podemos decir de Nínive que Nínive, mis hermanos, fue una ciudad edificada por Nimrod. Está en Génesis capítulo 10, verso 11. Era la capital de Asiria. Era una ciudad pagana, entregada a la idolatría. Por eso dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Por ejemplo, Nahum dice de Nínive que era entregado a la idolatría, que eran entregados a la idolatría. Pueden ir conmigo a Nahum capítulo 2 o capítulo 3, verso 4, para que vean cómo Nahum habla de Nínive. Dice, voy a leer el verso 1 del capítulo 1 y luego voy a saltar al capítulo 3. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y en el verso 3, en el capítulo 3, verso 4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Nínive era una ciudad sanguinaria, entregada a la idolatría, a la brujería, al robo y a la crueldad. Y es a ese pueblo a quien Dios le dice, o sobre quien Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ahora veamos, hermanos, la huida de Jonás. Verso 3, leemos: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Alguien decía sobre ese verso que ese es el peor pasaje que se ha pagado en la historia, o el pasaje peor perdido, porque como quiera, nosotros sabemos que Jonás iba a parar donde Dios quería que él parara. El punto es, mis hermanos, que Jonás recibió la encomienda de ir a Nínive y él decidió ir a Tarsis en sentido opuesto. Nosotros ciertamente no sabemos dónde está Tarsis, pero algunos creen que está en la costa de España al día de hoy, lo que hoy se llama Tarsis, y descendió a Jope. Jope fue donde Pedro tuvo la visión respecto a los animales para luego ir a predicar a Cornelio. Pero lo que enfatiza es que Jonás se levantó para huir en dirección contraria a donde Dios le mandó, y pagó una nave, pagó un pasaje. O sea, él quería ir lo más lejos posible que pudiera, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios habla con Jonás, y Jonás no solamente se obedece, quiere ir lejos de la presencia de Jehová. Ahora, mis hermanos, ¿podemos huir de la presencia de Dios? ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Mire lo que dice el Salmo 139.
verso 7. Salmo 139, verso 7. Lo que dice el salmista, lo que dice David. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Son dos preguntas. Y ahora él dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar como Jonás, ¿qué pasará? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, es decir, me alcanzará, me agarrará. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, es decir, si me escondiera en lo oscuro, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es decir, no hay forma de yo esconderme de Dios. Y sigue diciendo, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mis hermanos, no hay forma de huir de la presencia de Dios. No hay forma. No hay manera de esconderse. Eso revela, mis hermanos, que Jonás tenía una visión muy estrecha respecto a la presencia de Dios. Él pensaba tal vez que la presencia de Dios estaba confinada a Israel, o tal vez él intentó huir lo más lejos posible del templo de Jerusalén, donde anteriormente Dios se había manifestado de manera visible. El punto, mis hermanos, es escapatoria. No hay forma de huir de la presencia de Dios. No hay forma. No hay forma. Veamos, mis hermanos, el siguiente punto. Dios busca a Jonás. El verso 4. Aquí leemos. Verso 4 del capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mis hermanos, quiso levantar Dios allá un gran viento. Dios hizo levantar un gran viento en el mar. No fue que lo permitió, no. Dios hizo levantar un viento en el mar. No se trataba de una tormenta cualquiera, sino de una tormenta extrema que fue enviada por Dios. Los marineros estaban acostumbrados a todo tipo de tormentas, pero sintieron un gran temor de esa, dice el verso 5, y los marineros tuvieron miedo. No era una tormenta ordinaria, no era una tormenta cualquiera. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Mis hermanos, aquí vemos un principio práctico también. Cuando Jonás decidió desobedecer a Dios y subirse en esa barca, en desobediencia a la palabra del Señor, Jonás puso en peligro la vida de sus marineros. ¿Usted sabía eso? La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación del barco. Tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestros pecados y desobediencias pueden poner en peligro a los que nos rodean. ¿Sabía eso, hermano? Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, ponemos en peligro a aquellos que nos rodean. Y no solamente eso, ponemos en peligro la salvación de ellos. Pues si damos mal testimonio, ¿cómo se acercarán ellos al Señor? Pero también aquí aprendemos algo. En el verso 5 dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, Jonás estaba como si nada hubiera pasado, como si eso no tenía que ver con él. O Jonás estaba más tranquilo que todo el mundo en la nave. Y Jonás era el responsable de ese desastre. Y él durmiendo. Mientras la tormenta rugía,
Jonás dormía bajo la cubierta. Aunque estaba huyendo de Dios, la conciencia no le molestaba. Él estaba tranquilo. Él estaba actuando mal y estaba tranquilo. Pero el que no nos sintamos culpables no siempre es señal de que estemos actuando bien. Hay gente que piensa que están actuando bien porque no tienen remordimiento. Jonás no tiene remordimiento, aparentemente. Y estaba desobedeciendo abiertamente a la voluntad de Dios. Uno a veces puede negar que estamos obedeciendo a Dios. Pero aún así, hermanos, estamos desobedeciendo. Aunque no nos sintamos mal, estamos desobedeciendo. Eso nos enseña otro principio importante, mis hermanos. Nosotros no podemos medir nuestra vida espiritual o nuestra condición espiritual en base a cómo nos sintamos. Podemos sentirnos bien pecando, ¿usted sabía? Debemos medirnos conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros sentimientos. En los versos adelante, verso 10 al 16, vemos la obstinación de Jonás. Sigamos leyendo. Voy a leer el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido ese mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mira, hermano, cómo Dios gobierna aún en la suerte, en la providencia. La providencia de Dios, aún en la suerte, señaló a Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Oiga la respuesta piadosa de Jonás. Ahora Jonás se presenta como todo un cristiano, como todo un siervo del Señor. Y él respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero ve acá. Tú dices que Dios es el Dios de los cielos, que Él hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra, y tú crees que te puedes escapar de la presencia de Dios huyendo en una nave. El que hizo el mar. Qué chiste es, ¿eh? A eso, hermanos, como nosotros actuamos, no corresponde a lo que creemos. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar sigue embraveciendo más y más. Mis hermanos, ¿qué debía hacer Jonás para que el mar se calme? ¿Qué debía hacer él? Para que el mar se calme, para que la tormenta se calme. No. Orar. ¿Por qué vino la tormenta? Porque Jonás desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué podía hacer Jonás para que la tormenta se calme? Arrepentirse y decir: cambien el rumbo de la nave. Llévenme a Nínive, que eso es lo que Dios quiere. Pero Jonás está tan obstinado y tan endurecido que él prefiere morir antes que hacer la voluntad de Dios. Él prefiere morirse antes que hacer lo que Dios dice. No, yo no voy para Nínive, estoy dispuesto a morirme. Jonás está dispuesto a morir supuestamente para salvar a los marineros, pero no está dispuesto a llevar el mensaje a Nínive. Lo que van a tener que hacer es: cambien el rumbo, devolvámonos, no se preocupen, devolvámonos. Señor, perdóname. Pero no.
mejor muerto antes que hacer la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, la voluntad de Dios se hace porque se hace. Créanme, créanme, créanme. Pero aquí también vemos algo más interesante. Dice el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mis hermanos, los marineros son más cristianos que Jonás. ¿Ustedes saben por qué? Porque los marineros están dispuestos a arriesgar su vida para no matar a Jonás. Y Jonás está dispuesto a morir antes de hacer la voluntad de Dios. A veces, mis hermanos, a veces, vergonzosamente, los impíos actúan de mejor forma que los cristianos. Y para vergüenza nuestra lo digo. Nosotros actuamos peor que muchos impíos. Jonás pensaba que en el fondo del mar él huiría de hacer la voluntad de Dios. Pero, mis hermanos, Dios gobierna en el cielo, en la tierra, en el mar, debajo del mar y debajo de la tierra. Dios gobierna en todas partes. Veamos ahora, mis hermanos, la preservación de Jonás. Verso 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Sí. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Paréntesis ahí, mis hermanos. Una pregunta. ¿Estaba Jonás en su desobediencia en el plan de Dios o no estaba? ¿Se salió Jonás del carril de Dios o en su misma desobediencia estaba ejecutando el plan de Dios? Estaba ejecutando el plan de Dios, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Aún en su desobediencia, Dios usó la desobediencia de Jonás para evangelizar a estos marineros. Fue a través de la huida de Jonás y de su rebeldía que esos marineros recibieron el testimonio del Señor. ¿Por qué? Le vino la tormenta, ellos clamaron a su Dios, ningún Dios de ellos les resolvió. Ellos se dieron cuenta que sus dioses no servían para nada. Cuando clamaron a Jehová y tiraron a Jonás al mar, ahí se aquietó la tormenta y reconocieron que Jehová es Dios. Y Dios usó aún la rebeldía de Jonás para evangelizar a esa gente. Mis hermanos, a Dios no se le escapa nada. A veces nosotros queremos desobedecer a Dios. No voy por ahí y me voy por aquí. Sí, pero aunque tú te vayas por ahí, aunque vayas en sentido contrario, Dios dice desde lejos, sí, es ahí que yo te quiero. Es ahí que yo te quiero. Tú vas a terminar aquí, pero por ahora es ahí que yo te quiero. No hay un ápice, mis hermanos, que se le escape al Señor. Dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mi hermano, cuando dice que Dios tenía preparado ¿cuándo Dios preparó el pez? ¿En qué momento? Desde antes de llamar a Jonás, ya Dios tenía preparado el pez que iba a agarrar a Jonás cuando se tirase. Dios había preparado el pez de antemano que tragase a Jonás.
Es decir, está bien, Jonás, yo te tengo lo tuyo. Dios sabía que eso iba a suceder. La Biblia no nos deja en claro si era una ballena, aunque no usa la palabra ballena, y el ser humano no cabe por el esófago de una ballena. Tal vez era un pez especial que Dios tenía preparado para Jonás, único en su clase. Pero el punto es que Dios se lo preparó de antemano. Un pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Algunos quieren dudar del milagro de Jonás, pero el mismo Jesucristo habló de Jonás como un hecho real cuando dijo: así como estuvo el profeta Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso está en Mateo capítulo 12, verso 40. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? Primero, que Dios gobierna todas las cosas. Dios mueve cada ficha de su creación y no es una sola ficha que se le escapa. Jonás pensaba que estaba oyendo la presencia de Dios y Dios tenía preparada cada ficha para Jonás. Dice aquí un comentario: Jonás sabía que Dios tenía una tarea para él, pero no quería cumplirla. Jonás trató de irse lo más lejos al oeste posible. Cuando Dios nos ordena algo en su palabra, a veces huimos por temor o terquedad, con la excusa de que Dios nos está pidiendo demasiado. Quizás fue temor o enojo por la amplitud de la misericordia de Dios lo que hizo que Jonás huyera. Pero la huida lo metió en problemas peores. Al final, Jonás entendió que es mejor hacer lo que Dios manda, pero ya había tenido que pagar un alto precio por huir. Es mejor obedecer a Dios desde el principio. ¿Cierto, mis hermanos? Es mejor obedecer a Dios desde el principio, a la primera. Demos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición. Pedimos que tú nos ayudes a guardarla, a comprenderla y a vivirla. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.